Hola, bienvenido a nuestra clase de matemáticas de este día. Te voy a pedir, por favor, que prestes mucha atención porque el tema que vamos a ver, pues no es nuevo, pero tiene una pequeña variante. No sé si recuerdas que antes de salir de vacaciones estuvimos viendo la parte de algunas figuras geométricas. Vamos a estar analizando lo que son los triángulos y los paralelogramos. Los triángulos ya conocemos mucho de los triángulos, pero de los paralelogramos conocemos algunas cosas. Hicimos algunos trazos, ya que un paralelogramo es una figura que tiene cuatro lados. Puede ser el cuadrado, puede ser el rectángulo, puede ser el romboide, pueden ser algunos trapecios y otras figuras también que son irregulares, pero tienen una característica que tienen lados que son paralelos. ¿Qué quiere decir eso? Que llevan la misma inclinación, el mismo ángulo en dos de sus lados y otros dos de sus lados. Vamos a ver también en esta parte lo que es el análisis de los triángulos. Te voy a pedir que prestes mucha atención a la explicación que te voy a hacer en el libro. Te pido que lo abras y que vayas anotando junto conmigo. Al finalizar vas a regresar conmigo y vamos a comentar lo que vamos a hacer en las otras dos páginas que tenemos preparadas. Vamos a pasar ahora a nuestro siguiente tema. Ya ven que en la sesión anterior estuvimos viendo cómo encontrar sucesiones, que fue un tema que ya vimos antes de que empezáramos con la parte de la contingencia. Cómo son las sucesiones geométricas y las sucesiones numéricas, que prácticamente son valores que se van repitiendo y se van sumando y nos van generando diferentes cantidades. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los triángulos y los paralelogramos. También es un pequeño repaso porque ya lo estuvimos viendo en el salón de clases. Si recordamos, los triángulos tienen diferentes características y todos deben de cumplirla. Para ello deben de contar con tres lados, pueden ser iguales, pueden ser de diferente medida, pero lo que sí no debe de cambiar es que la suma de sus ángulos internos, como ya lo sabemos, es de 180 grados. Y los paralelogramos son otras figuras geométricas que también ya las vimos, como los romboides, que son formas que dos de sus lados son iguales y otros dos de sus lados también son iguales entre sí, son paralelos. Bien, vamos entonces a analizar con lo que ya hemos aprendido y lo que recordamos de la parte teórica, lo que viene siendo un análisis de triángulos y paralelogramos. Vamos a dar inicio con los triángulos. En este caso, nos mencionan que tenemos aquí una información, un análisis, nos dice el ejercicio 1 que vamos a analizar. Roberto trabaja en el departamento de diseño de una empresa y para una nueva compañía o campaña, de publicidad, piensa utilizar un diseño en forma de triángulo. Para ello, realizará pruebas con triángulos de distintos tamaños e iniciará las construcciones con las medidas que se muestran en cada una de la tabla que tenemos aquí. Muy bien, aquí en esta estamos en la página 266. Nos indica que tenemos el triángulo A, el triángulo B y el triángulo C. El triángulo A cuenta con tres dimensiones, una de cada lado, 18, 14, 11, el triángulo B 15, 18, 35 y el triángulo C 20, 17 y 16. El inciso A, tomando en cuenta estas dimensiones, podemos definir las respuestas a las interrogantes que nos van a hacer. El inciso A nos dice, Roberto analizó las medidas y afirma que con algunas de ellas no se puede construir un triángulo. ¿Qué piensas acerca de lo que dice Roberto? Expliquemos nuestra respuesta. Sabemos que una de las principales características de los triángulos es que las dimensiones de sus lados no deben tener una proporción mucho mayor que las otras. ¿Por qué? Porque es difícil que un triángulo se pueda cerrar, ya que nos quedarían secciones abiertas y por la dimensión no alcanzaría completamente a unirse cada uno de los nodos o cada una de las tres esquinas que forman cada triángulo. Por lo tanto, la afirmación que hace Roberto en este caso es correcta. Vamos a
a escribirlo, escríbanla junto conmigo. Es correcta la afirmación. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso A, en el caso C, hay una proporción y además no están tan desfasadas las dimensiones. Pero ¿qué sucede con el B? En el caso del triángulo B que se está proponiendo aquí, la última dimensión de sus lados es demasiado grande. Entonces existe una gran posibilidad de que este triángulo no se cierre. Vamos a poner entonces que esta afirmación es correcta y con las medidas del, triángulo B no se puede formar un... Muy bien, no se puede formar un triángulo correcto. ¿Por qué? Porque nos está haciendo ruido la última dimensión, que es de 35, que es demasiado grande en relación a las otras. Y al momento de que lo queramos trazar, vamos a ver que nos va a hacer falta distancia en cualquiera de estos dos lados para poder llegar a lo que viene siendo esta medida. Puede ser la base o puede ser cualquiera de los otros lados o de las otras caras de lo que viene siendo nuestro triángulo. Vamos ahora con el número 2. En hojas de papel, de preferencia reciclado, tracen los triángulos con las medidas de la tabla, analicen sus construcciones y respondan. En el inciso A, coinciden o difieren con la afirmación de Roberto, justifiquen su respuesta. Bien, lo que hemos estado analizando corresponde justamente a esa parte. ¿Por qué? Porque ya lo hemos platicado y lo hemos visto en este tema en clases anteriores. La dimensión no debe de ser mucho mayor a las otras que vienen en nuestro triángulo. Por lo tanto, esta afirmación es correcta. Y vamos a ponerle que coincidimos con la afirmación de Roberto. Muy bien. Coincidimos con la afirmación de Roberto, ya que no se puede trazar lo que viene siendo el triángulo B por las dimensiones que está manejando. Muy bien. En la siguiente parte, lo que viene siendo la desigualdad del triángulo, en esta sección nos dice que tenemos que analizar ahora qué fue lo que pasó al momento de que ya trataron de construir o de trazar lo que viene siendo estos triángulos. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a darle continuidad. Número 1 nos dice: el jefe de Roberto le sugirió utilizar otras medidas para construir los triángulos. Estas se presentan en la tabla de la página siguiente. Construyen en hojas los triángulos con las medidas de la tabla, después complétenla y contesten. Justificamos las respuestas. Muy bien. Vamos a pasar entonces a lo que viene siendo nuestra tablita de valores que viene en la página 267. En esta sección tenemos varios triángulos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 triángulos diferentes. Tenemos que llenar la tabla con relación a los datos que nos están dando en lo que viene siendo esta tabla. De acuerdo a la tabla que tenemos, nos está indicando operaciones que debemos de hacer con cada uno de los valores que nos están otorgando para saber la medida de los lados o la suma de los lados que tenemos en cada uno de los triángulos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que desarrollar aquí? Bueno, vamos a hacer la suma de cada una de las partes. La primera operación nos dice que es el valor de A más el valor de B. Eso quiere decir que tenemos 13 más 30. ¿Cuál es el resultado? Serían 43. Sí, porque estamos haciendo la suma, la primera suma que nos marca aquí. A más B. A vale 13, B vale 30. Por lo tanto, tenemos aquí que es 30 más 13 nos da 43. Muy bien. Ahora,
en la suma del siguiente, B más C, el valor de B es 30 y el valor de C es 20. Por lo tanto, 30 más 20 nos queda 50. Y el último, el valor de C más el valor de A. El valor de C es 20 y el valor de A nos da 13. Por lo tanto, ¿cuál será el valor que vamos a tener en la última parte? 20 más 13, 33. Muy bien. Ya tenemos entonces el dato o los datos de nuestro primer triángulo, de acuerdo a las medidas que nos están otorgando. En la siguiente parte nos dice comparación de la suma con la medida del lado que no se suma. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en esta parte? Vamos a determinar entonces si estos resultados fueron mayores, menores o igual de acuerdo a los datos que estamos teniendo en esta sección. Antes de que me ayuden a desarrollar esta parte, voy a completar esta tabla de datos y ahorita regresamos. Muy bien, ya que tenemos todos los valores, ya supiste cómo lo hicimos, ¿verdad? Así como lo hicimos con la primera parte, así desarrollamos todos los demás datos. Una vez que ya tenemos estos valores, estos datos, vamos a determinar si es mayor, menor o igual cada uno de los valores que nos acaban de salir aquí con relación a esos triángulos que se van a construir. Vamos a hacer los primeros dos para que te des una idea y ya tú en tu libro puedes desarrollar los demás. Está muy sencillo. Miren, la primera parte nos dice que si este dato es mayor, menor o igual que el segundo. Por lo tanto, obviamente nos dice que es 43 a 50. Por lo tanto, es menor. Menor que el 50. Tú puedes usar texto o utilizar los signos que nos vienen ahí y que ya conocemos que nos representan mayor que, igual que o igual que. Muy bien, en el siguiente, que viene siendo de 50 a 33, es mayor. Y el último, de 33 a 43, el resultado es menor. Muy bien, es de este a este, de este a este y de este a este. Por lo tanto, tenemos esta comparativa. Menor 43 es menor que 50, 50 es mayor que 33 y 33 es menor que 43. Como vemos, la diferencia que hay entre cada uno de los lados que se están manejando en la suma de las medidas de los lados y las medidas de los lados de nuestro triángulo 1 no son tan extensas. Por lo tanto, consideramos que obviamente sí se puede construir. Vamos a ponerle que sí. Sí, porque no tienen una separación tan grande entre unas y otras. Ahora vamos a hacer lo mismo con el segundo. En este caso nos dice que vamos a determinar igual qué pasa con los valores. Lo ponemos aquí. 55 a 80 es menor porque 55 es más pequeño que 80. De 80 a 55 es mayor y por lo tanto de 55 a 55 es igual. Igual, perdón. Muy bien. En este caso tenemos dos lados que son iguales, al igual que acá tenemos dos que son iguales y uno que es el diferente. El hecho de que tengamos estos datos sí nos puede solucionar la construcción de ese triángulo. Por lo tanto, vamos a aplicarle que sí, que efectivamente sí podemos construir ese triángulo. Vamos ahora, esto que estamos haciendo aquí con la comparativa, te voy a pedir que tú lo desarrolles y vamos a analizar únicamente la parte en donde vemos si es posible construir el triángulo o no. Vamos a ver ahora el tercero. ¿Qué pasa con el tercero? Tenemos un lado mide 30, el otro mide 10 y el otro mide 8. Bueno, aquí tenemos una duda. ¿Por qué? Porque el 8 es demasiado pequeño y esos son muy grandes. Este es demasiado grande.
Entonces ahí lo más seguro es que no se nos va a cerrar. Pasa lo mismo con la sumatoria de las medidas de los lados. Tenemos un lado de 18 y las demás son medidas muy grandes. Esta que tenemos de 40. Entonces ahí lo más seguro es que no se va a poder cerrar por completo nuestro triángulo, sino que nos va a hacer falta más distancia en uno de los lados, en el de 18, en el de 8. Vamos a ponerle que no va a ser posible construirlo completamente o que sea de manera adecuada. ¿Qué sucede con el siguiente, el cuarto triángulo? 25, 25 de cada lado y 15. Son cercanos, son proporcionales, al igual que las dimensiones que me está marcando de la suma de los dos lados o de los lados que tenemos aquí. Por lo tanto, en este caso sí es viable que ese triángulo se pueda construir por la cercanía que hay entre las medidas y la relación que tenemos entre ellas. Ahora con el siguiente 21, 25, 24. En este caso tenemos también 46, 49, 45. Son muy cercanas las dimensiones que tenemos en cada una de ellas. Por lo tanto también es muy viable o es sencillo que podamos construir ese triángulo también. Y en el último, pues obviamente con mayor razón. ¿Por qué? Porque todos son iguales. Y aquí sí podemos ponerle que todos sus lados son iguales. Aquí ponemos todos son iguales. Muy bien, porque corresponde a la repetición de la misma cantidad de los lados en el triángulo. Por lo tanto, en esta parte también se puede construir lo que viene siendo nuestro triángulo que estamos marcando aquí. Ok, vamos a pasar a las preguntas, tomando en cuenta la tablita. Respondan las siguientes para generalizar el patrón de que identificaron y expliquen. El inciso A. ¿En qué caso se puede construir un triángulo a partir de tres medidas dadas? Como lo tenemos aquí. ¿Cuándo creen ustedes que podamos construir un triángulo? ¿Cuándo qué? Bueno, por lógica sabemos que es cuando la longitud de cualquier lado es menor que la suma de las otras dos longitudes. Para poder cerrar el triángulo, tiene que ser más pequeño que los otros dos lados o todos deben de medir lo mismo. Muy bien, escríbanlo junto conmigo. Vamos a poner aquí cuando la longitud de cualquier lado es menor que la suma, que la suma de los lados de las longitudes de los otros dos. Muy bien. Se puede construir cuando la longitud de cualquier lado es menor que la suma de los lados de las longitudes de los otros dos. O cuando miden lo mismo. Muy bien, porque cuando miden lo mismo sabemos que es un triángulo. ¿Cuál será ese triángulo? Ese que estás pensando. Es el triángulo que tiene todos sus lados iguales y por lo tanto tiene todos sus ángulos iguales también. Y la regla que ya sabemos es que todos los ángulos internos del triángulo deben de sumar 180 grados. Bien, ¿en qué caso no es posible desarrollar esa parte? Bueno, como ya lo vimos acá, se puede cuando la longitud de cualquier lado es menor. Pero ¿qué sucede aquí? Cuando la longitud de alguno de los lados es mucho mayor que la suma de las longitudes de los otros dos. Es lo mismo, pero vamos a poner lo contrario. Escríbanlo junto conmigo. Vamos a ponerle cuando la longitud de alguno de los lados es mucho mayor que la suma de las longitudes de los otros dos lados también. Ok, es cuando no se va a hacer
más difícil que podamos construir ese triángulo porque no se va a cerrar, va a quedar demasiado grande, demasiado abierto y no vamos a poder construir ese triángulo. En este caso, en el caso de la pregunta 3, nos dice que de acuerdo con sus respuestas propongamos 3 medidas con las que crean que sea posible construir un triángulo. Bueno, pues sabemos que por ley la más fácil es cuando el triángulo todos sus lados miden lo mismo. Podemos poner que sea 5,5,5, ¿verdad? Entonces aquí está muy fácil. Las 5 medidas son idénticas y eso le permite que nuestro triángulo se pueda formar. Y recuerda que una de las reglas es que no cualquiera de los lados no sea demasiado grande para que no estos dos que son más pequeños no van a alcanzar a cerrar el triángulo. Por lo tanto, podemos poner también que otro esquema pudiera ser, no sé, 4,4,6. Entonces, no hay demasiada diferencia y nos permite construir ese triángulo fácilmente. El C, dale los valores que tú quieras, que tú consideres y para contestar y terminar nuestra actividad de esta página. Vamos a regresarnos un poquito a las preguntas que nos quedaron pendientes en esta sección en la página anterior, en donde nos pedía que primero desarrolláramos la tabla que acabamos de contestar. Aquí vamos a determinar estas 3 interrogantes que nos están marcando. Voy a leerlo de nueva cuenta. Nos dice: el jefe de Roberto le sugirió utilizar otras medidas para construir los triángulos. Estas se presentan en la tabla de la página siguiente, la que acabamos de hacer ahorita. Construyen en hojas los triángulos con las medidas de la tabla. Después complétala y contesta. Justifiquen sus respuestas. Muy bien, el inciso A nos dice: en todos los casos fue posible construir un triángulo, expliquen la respuesta. ¿Recuerdas que en el triángulo número 3 estaba demasiado grande uno de los lados, por lo tanto no podíamos cerrar nuestro triángulo? Entonces vamos a contestar, vamos a poner que no fue posible, no fue posible, no fue posible construir todos los triángulos, porque el que no aplica o que no cierra es el tercero. El tercero está muy bien, está desproporcionado y por lo tanto no nos va a cerrar. No tiene una proporción. Muy bien, el inciso B. En los casos en que fue posible, al comparar la suma de la medida de dos lados con la medida del tercero, ¿qué patrón identifican? ¿Qué pudimos obtener ahí? Bueno, lo que ya habíamos analizado en esa parte, que la longitud de cualquier lado es siempre menor que la suma de la longitud de las otras dos. Es lo que necesitamos para que nuestro triángulo se pueda construir. Aquí viene la regla o la ley. Vamos a ponerle como la ley para que un triángulo se pueda construir. La longitud de cualquier lado es siempre menor que la suma de las longitudes. Es menor que la suma de las longitudes de los otros dos lados. Muy bien. Esta es una ley o una regla que tenemos que seguir para que los triángulos se puedan formar y se puedan cerrar, no nos queden desproporcionados y no nos queden espacios abiertos. Muy bien, y la última, el inciso C. Este patrón se presentó cuando no fue posible realizar las construcciones. Bueno, obviamente no las construimos, pero por lógica y por lo que ya hemos hecho en clase, definimos que no se sigue este patrón. ¿Por qué? Porque no se pueden construir todos los triángulos. Podemos tener, imagínate, podemos tener un triángulo que uno de sus lados sea de 2 metros, otro de sus lados sea de 3 metros
y el último de sus lados mida 100 metros. ¿Crees que ese triángulo se va a poder cerrar? No, no se cierra, porque deben de haber una relación entre las longitudes de sus lados. Vamos a poner entonces aquí, no, coma, porque se requiere que haya una relación geométrica entre cada uno de sus lados o de lo que midan sus lados. Debe de haber una relación, no puede estar una dimensión demasiado grande y las otras muy pequeñas, porque nos queda desproporcionado y además va a ser muy difícil que ese triángulo se pueda cerrar. Muy bien, está interesante, ¿verdad? Un poco confuso, aunque ya lo vimos en clase, pero puedes regresar el video si quieres para que te quede más claro. Lo que vamos a desarrollar entonces va a ser un repaso. Vamos a trabajar con las páginas 270 y página 271 de nuestro libro, en donde no tienes que hacer cálculos, únicamente quiero que leas el texto y quiero que contestes las preguntas de repaso para saber si realmente entendimos algo de lo que es la construcción de triángulos y las características de los paralelogramos, de los romboides. Una vez que hayas concluido, te pido por favor que me mandes la actividad por medio de plataforma o por mi correo electrónico.